mucho de luz sobre la noche del desconocimiento. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos a Luciérnaga. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto reencontrarnos en este espacio dedicado a lo que se hace en la ciencia, en la tecnología y la innovación. Pero también hay una parte importantísima que tiene que ver con todo esto. Es cómo enseñamos la ciencia, cómo se enseña la ciencia, cómo se conquistan corazones para la ciencia, cómo se moldea un pensamiento lógico, sobre todo cuando se trata de las ciencias exactas. Así que el día de hoy vamos a hablar de la formación de docentes en competencias matemáticas y vamos a hablarlo con alguien que tiene muchísima autoridad intelectual para hablar de ello, porque su formación científica va mucho por ahí, pero porque no solo se ha quedado en eso, ha dado mucho más su experiencia, ha publicado libros, está en una maestría muy interesante que oferta la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, de verdad, el día de hoy no se desconecte, píquele las costillas si conoce por ahí algún profesor o profesora de primaria, de secundaria, de bachillerato, y que se pueda interesar por dar las matemáticas o enseñar las matemáticas de otra manera, de una manera mucho más creativa. Así que ese es nuestro tema de hoy. Nada más que antes de arrancarnos con la entrevista, los invito a escuchar un breve noticiero de lo más reciente que hay en la ciencia el día de hoy. Bien, pues para ustedes les presento a nuestro invitado de hoy, que de verdad me da muchísimo gusto, el doctor Carlos Rondero Guerrero, del área académica de Matemáticas y Física del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Carlos, bienvenido a Luciérnaga. Muchas gracias, Elsa, por la invitación. Con mucho gusto, mucho placer. Muchas gracias. Con tu público. Muchas gracias. Antes de comenzar la entrevista, los invito a escuchar una breve semblanza del doctor Carlos Rondero. Y para quienes nos siguen en las redes sociales, pues les platico brevemente quién es él. Él estudió la licenciatura en Física y Matemáticas en la Escuela Superior en las mismas áreas de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Pero lo más interesante, tiene maestría y doctorado en Matemática Educativa por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CINVESTAB, también del Politécnico. Es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Sus líneas de investigación son epistemología y cognición de las ideas germinales, que ahorita nos va a explicar de qué se trata eso, pero sobre todo de la articulación de los saberes matemáticos. Es autor de 3 libros: Cálculo Discreto, el segundo título, Desigualdades, métodos de cálculo no tradicionales, y el tercer libro, Formación de profesores en competencias matemáticas, el cual fue publicado en el 2013, y aquí, bueno, para los que nos siguen en redes sociales, pueden ver la carátula. Este libro fue editado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y de verdad que vale la pena que corran allá en nuestra librería Carácter en el pabellón universitario, o lo pidan a través de línea, que también tenemos ese servicio en esta universidad, y compren el libro. Vale muchísimo la pena. Yo estoy picadísima, voy apenas a la mitad, Carlos, pero vale muchísimo la pena. Carlos, ahora sí, arrancamos. ¿Por qué te interesó esto de la enseñanza matemática? ¿Tuviste maestros muy malos o maestros muy buenos durante tu formación? No, afortunadamente tuve muy buenos maestros y muy pocos malos, pero a mí siempre me interesó. Empecé a dar clase en el Politécnico muy joven, ¿no? Prácticamente al egresar de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, y siempre di clase, claro, de matemáticas a nivel superior, a nivel de licenciatura, y siempre me pareció apasionante el marcar la diferencia entre saber matemáticas y enseñar bien matemáticas, ¿no? Así es, son dos caminos distintos. Los dos caminos distintos, pareciera que es lo mismo, pero hay una diferencia y hay una transición muy interesante entre, claro, para enseñar matemáticas hay que saber matemáticas al mejor nivel posible, pero también hay que saber enseñar matemáticas, y ahí es donde entra la didáctica de las matemáticas, la matemática educativa. Te comento brevemente que en México se quedó acuñado el término de matemática educativa en el CINVESTAB, se formó el Departamento de Matemática Educativa desde hace muchos años, pero en otros lugares se llama educación matemática o se llama didáctica de las matemáticas, o en inglés Mathematical Education, ¿no? En Europa continental se le llama en general didáctica de las matemáticas.
Ya. y en el mundo anglosajón, matemática y lenguaje. Ujú. Y entonces, bueno, pues cuando tuve oportunidad me puse a estudiar la maestría y el doctorado en didáctica de las matemáticas y pues soy un apasionado y siempre afortunadamente he hecho investigación sobre este campo, que pareciera cosa fácil, pero eso es un área que se ha ido desarrollando, ya tiene pues en el mundo alrededor de 50 años, un poco más Wow. mundo y hay congresos internacionales muy importantes. Bueno, de eso podemos platicar más. Adelante. Así es. Oye, Carlos, además es un tema vital, eje Claro. en México. Para empezar, somos un país reprobado, en el mejor de los sentidos, reprobado por la Organización Internacional, la OCDE, que ha calificado, pues, hemos salido, bueno, también nos ponen a competir con potencias, ¿verdad? Pero esa es una crítica personal. Pero de Sí, cualquier manera, estamos en el último lugar en saberes matemáticos, en el manejo del lenguaje, en la lectura, que son las tres como pilares básicos. Ese es claro. por un lado, que salimos y salimos reprobados y yo no veo una política pública en ningún lado de poder subsanar ese asunto. Pero por el otro lado, voy apenas como a la mitad de la lectura esta del libro La formación de profesores en competencias matemáticas y la primera inquietud que me surgió, más bien, más que inquietud, fue como prestar atención a que la buena enseñanza en las matemáticas no necesariamente te determina que termines siendo un matemático o un científico, pero sí te determina una forma de asimilar el mundo, de comprenderlo. Este Claro. pensamiento lógico para poder entenderlo y hacer esta lectura. Me gustaría que lo explicaras de manera muy breve antes de que nos vayamos al corte. Sí, bueno, hay mucho que decir efectivamente, pero una parte clave es para desarrollar el pensamiento lógico, pues hay que manejar también algunos aspectos de carácter histórico, de carácter epistemológico, ¿no? Claro. La matemática, uno de los grandes problemas que tenemos en la enseñanza de la matemática en nuestro país es que está descontextualizada. ¿Qué significa esto? Que el estudiante se le presenta un objeto matemático, un concepto matemático en un momento dado, y ahí piensa el estudiante y a veces el profesor de que ahí nace ese conocimiento. Cuando tiene ese conocimiento, tiene toda una tradición histórica fundamental, ¿no? Imagínate hablar particularmente del teorema de Pitágoras, pues el teorema de Pitágoras tiene más de 25 siglos, ¿no? Pero antes de Pitágoras, pues se puede remontar a la época, digo, a la cultura egipcia y a la China también en Así otro es. momento. Entonces, de manera tal que no se puede descontextualizar el conocimiento de la parte histórica y eso es un aspecto muy descuidado. Hay otros aspectos también en lo que corresponde, por ejemplo, a interesar al estudiante en que la matemática es una modificación de sus estructuras cognitivas, sus estructuras de pensamiento. Y por último, aunque me podría extender mucho, es la relación fuerte y directa que tienen las matemáticas con el lenguaje. El lenguaje y las matemáticas son fundamentales. No solamente el lenguaje usual, digamos, sino el propio lenguaje matemático, que es una diferencia también. Pero para eso se requiere manejar adecuadamente el lenguaje usual, digamos, además del lenguaje matemático, y asociarlo, relacionarlo con el desarrollo del pensamiento. Ni más ni menos. Ahí están claves que vamos a ahondar un poco más en la siguiente parte de las entrevistas, Carlos, de la entrevista, Carlos, porque realmente es muy importante. O sea, todos salimos corriendo del conocimiento matemático, le damos la vuelta a esas materias, creemos que basta con memorizar, contestar esas fórmulas durante un examen, aprobar la materia, pasarla de panzazo y con eso es suficiente. Pero resulta que las matemáticas están a nuestro alrededor. Las matemáticas nos resuelven muchas cosas de la vida y las matemáticas implican muchos avances. Incluso quiero nada más, antes de irnos al corte, recordar rápidamente el premio Nobel de física que se acaba de dar en días pasados en esta época del año, fue justamente a 3 investigadores, uno alemán, uno japonés y uno italiano, que caminan muy de la mano con las matemáticas. La física camina muy abrazado de la física y ellos a través de modelos matemáticos, por ejemplo, nos han permitido, descubrir que existía el cambio climático, confirmarlo y poderlo medir.
ni más ni menos. Y entonces esas fórmulas matemáticas que a nosotros nos cuesta mucho trabajo entenderlas y decir, bueno, ¿y cómo llegaron a ello? Bueno, pues ese conocimiento tan abstracto nos lleva a algo tan cercano como es el cambio climático, el aumento de la temperatura en el planeta que nos está generando problemas gravísimos y nos va a generar aún más. Y justo por lo que les dieron este premio Nobel a estos 3 científicos, partido a la mitad, digamos, entre dos científicos y el italiano por separado, pues tiene que ver con este conocimiento de las matemáticas y nuestra vida diaria. Así que, Carlos, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Vamos a un corte y regresamos para hablar más sobre esto, la importancia de formar a los docentes y las docentes en matemáticas. Regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Luciérnaga. El tema de hoy, la formación de docentes en competencias matemáticas. Y para hablar de este tema, pues estamos con toda una autoridad intelectual en el asunto, el doctor Carlos Rondero Guerrero. Él es un profesor investigador del área académica de matemáticas y física del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de esta casa de estudios. Carlos, en el primer bloque estábamos hablando de la importancia que tiene el que no solo se sepa matemáticas, sino que se sepa enseñar las matemáticas, por un lado. Y por el otro, bueno, en relación a este libro que tú coordinaste, junto con Arturo Criollo Pérez, Ana Tarasenko, una excelente profesora también de nuestra casa de estudios, María Lourdes Pérez Ruiz, Juan Alberto Acosta Hernández y Oleksandr Karelin, ¿sí? Este libro llamado La formación de profesores en competencias matemáticas, publicado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ustedes abordan un abanico muy amplio de temas sobre lo que implica la formación de profesores, pero me gustaría, tú hablaste ya de 2 o 3 aspectos importantes. Uno es el contexto histórico de cada conocimiento que se tiene que dar en la educación básica. La segunda es el lenguaje. Es decir, el lenguaje matemático, cómo lo damos. Pero hay otros muchos aspectos más que tienen que ver con esta formación de un nuevo pensamiento o los diferentes pensamientos que implica el conocimiento matemático y cómo lo hacemos. Me gustaría que nos ahondaras un poco más en ello. Mira, hay un aspecto que quisiera remarcar y que se entiende poco y se practica poco en las aulas de matemáticas, ¿no? Que las matemáticas son parte de la obra humana y como parte de la obra humana, los ciudadanos, los estudiantes, los profesores tenemos que aprender de esa obra humana que son las matemáticas. De tal manera que es absolutamente indispensable como la cultura en general, la cultura matemática es fundamental para el desarrollo de un individuo. Nuevamente, es fundamental para el desarrollo de su pensamiento. Y no solamente por cuánto va a ocupar de matemáticas, sino cómo se transforman sus estructuras mentales. Así es. Cómo tiene tú decías al principio, cómo tiene o puede adquirir una visión del mundo distinta. Cuando hablabas de la parte del Premio Nobel de Física, pues se crean modelos matemáticos que tratan, entre otras cosas, de dar cuenta y de predecir hasta donde es posible qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar a futuro con toda esta situación del cambio climático, ¿no? De tal manera que los modelos matemáticos pues, son fundamentales para precisamente tratar de entender los fenómenos que se presentan en la naturaleza o de otro tipo, ¿no? Para poder entender y a profundidad y poder, en la medida de lo posible, insisto, predecir. De tal manera que cuando vamos combinando la cuestión de la obra humana, que es la matemática o parte de la obra humana, cuando incorporamos la parte de la cultura, los elementos históricos, los elementos epistemológicos que tienen que ver con cómo se crea el conocimiento y cómo se desarrolla, cómo evoluciona el conocimiento. Y todo eso es importantísimo para darle contexto a ese conocimiento matemático, a esos saberes matemáticos que son, y a propiciar o buscar propiciar que el estudiante se interese. Claro. Yo voy a poner un ejemplo, voy a hablar de arte, de pintura y de escultura. Es indispensable que de una u otra manera hable
de la obra de Miguel Ángel y de la obra de Leonardo da Vinci, por ejemplo, ¿no? Así es. Y los contextualice en su estilo, en la importancia de su obra, escultórica, pictórica, según sea el caso. Entonces, así la matemática debe ser. Pero ¿qué pasa por contraste cuando un profesor solo presenta un saber matemático como una fórmula o como a través de una definición, ¿no? Y se pierde ese contexto, esa profundidad del conocimiento, pues entonces le parece al estudiante que las matemáticas son reglas, ¿no? Aburridas. Aburridas, innecesarias, que nunca las va a ocupar, que nunca las va a aplicar. Y caemos ahí en otro tema que no lo vamos a tratar ahora, es esa parte de la practicidad que tienen ahora muchos de nuestros estudiantes desde todos los niveles educativos, ¿no? Pero, pues sí, el conocimiento también tiene utilidad práctica, pero no se puede quedar solamente en la utilidad Claro. práctica. Incluso, Requiere de un desarrollo intelectual, un desarrollo, insisto, del pensamiento, ¿no? Del pensamiento matemático y del pensamiento científico. Y ese tiene un valor enorme para tener ciudadanos críticos, pensantes y participativos. así es. Y si le agregamos ciudadanos creativos, sean o no profesionistas. Si son profesionistas con esas características, qué bueno, porque al país le hacen falta todo ese tipo de profesionistas. Y si no son profesionistas, se quedan en otros niveles, que tengan algunas de esas características desarrolladas, es fundamental para su vida. Así es, Carlos. Me recordaste a una profesora, María Antonieta, no recuerdo ahorita en este momento su apellido, pero ella es fundadora del CIEM, el Centro de Investigación de Estudios de la Música, que me parece que es una de las escuelas más prestigiadas que tiene este país. Y ella hablaba de la relación que había del conocimiento de las matemáticas con la música. Sí. Una de las formas en que estimulaba a los padres de familia para que los niños y niñas desde un inicio aprendieran a tocar, a interpretar algún instrumento musical, es que les decía, el conocimiento de la música les va a ayudar mucho al conocimiento de las matemáticas y el buen conocimiento de las matemáticas ayuda a un buen músico. Y bueno, pues tengo la experiencia personal de que mi hijo mayor es compositor y él cuando eligió hacer esa licenciatura y sus estudios después de especialidad, pensó que se había librado de las ciencias exactas y resulta que durante toda la carrera de composición matemáticas y física fueron su acompañante. Entonces, y ahí viene, es parte de, ¿no? el origen, ¿de dónde viene el origen de todo esto que tiene que ver con las armonías y demás? Pues de Pitágoras, de la escuela pitagórica. Entonces, al final de cuentas son proporciones. Así y es. de ahí tiene una incidencia importante en pues, la música misma y en el diseño de los instrumentos musicales, ¿no? Sí, yo no sé música a fondo, pero sí sé esos elementos que vienen desde Pitágoras, al menos desde Pitágoras. Así La es. trascendencia, ese es un muy buen ejemplo el de tu hijo, porque la trascendencia es más allá de que saber fórmulas o cuestiones así. No, pues seguramente a tu hijo le ha importado y le va a seguir importando tener un conocimiento matemático más profundo, no para ser matemático, sino cómo ocupar ese conocimiento para la música. Bueno, yo ahorita mi cultura no me va a permitir citar a alguno de los compositores, pero él lo tiene muy en la punta de la lengua, compositores que ellos llaman compositores matemáticos, es decir, que cuadran tanto las partecitas de una melodía que utilizan las matemáticas o son matemáticos formados como tal y después se convirtieron en músicos. Entonces, bueno, es muy, muy interesante que todo el mundo sepa que no es una isla ahí pequeñita, aburrida, sin palmeras, sin aves y sin sol. Las matemáticas no son una isla, las matemáticas es parte de todo un planeta en donde están implicadas con otros saberes, con otros conocimientos y que lo que más importa es recordarles ahora que esto tiene que ver desde las primeras letras, desde los primeros acercamientos de los niños y niñas a la escuela, ¿no? No colocar a las matemáticas como ese coco dentro de las escuelas, dentro de las aulas. ¿Y qué pasa? En ese sentido te querría preguntar, la formación de los profesores y profesoras a nivel de primaria.
¿no? Teníamos una tradición de la normal, ¿no? Donde había un énfasis de manera muy particular. Después se crearon las licenciaturas específicas en español, en ciencias naturales, en matemáticas. Históricamente, ¿dónde estuvo nuestro problema? ¿Dónde fue el bache para terminar tan mal en la formación de estudiantes? Bueno, eso es un tema bastante complicado, pero yo creo que se fue perdiendo el énfasis en desarrollar más el interés de la matemática, no solamente, insisto, por la parte práctica, operativa, aplicativa, sino en lo que hay detrás. Y también digamos, la mística de los profesores. Se ha perdido mucho la mística de los profesores, hay mucha improvisación y es mucho que a veces se convierte, Elsa, en una actividad como casi burocrática, ¿no? Yo tengo que dar, por ejemplo, un profesor de secundaria dice que tiene que dar 6 horas de clase diarias o 8 horas de clase diaria y se vuelve algo mecánico y no se vuelve, se pierde muchas veces, esta parte que voy a comentar me parece muy importante, se pierde la relación con los estudiantes entre el profesor, aquí viene una parte, entre el profesor, los estudiantes y los saberes matemáticos que están en juego. Y los saberes se debaten, no se imponen, no se imponen. Wow. Esa es una equivocación terrible que se da mucho, desgraciadamente, en nuestro medio. Los saberes se debaten de tal manera que hay que atrapar al estudiante y hay que propiciar esos debates para que se vaya dando un proceso de asimilación, ¿no? Reflexiva con los saberes que se están tratando. De tal manera que esa mística se ha perdido mucho, creo yo, y hay que retomarla de alguna manera, precisamente incidiendo de manera más amplia, más profunda en la formación de los profesores. Y por otro lado, ese desbalance sociocultural que no hemos podido contrarrestar, o sea, desde hace muchísimos años, de los prejuicios que se dicen que hay ante las matemáticas, ¿no? Difíciles, aburridas, sin mayor sentido. Pues te pongo un ejemplo, si yo enseño el binomio al cuadrado y no le doy significado a lo que significa, sino nada más digo a más b al cuadrado es a cuadrada más 2ab más b cuadrada, es una regla, pues no es una regla. Tienen toda una serie de significados, de patrones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que le da mayor sentido, mayor profundidad, mayor significado a esos saberes matemáticos que tienen que ser puestos en el escenario didáctico por el profesor y que los estudiantes tienen que participar en ese debate que mencionaba yo. Eso está muy perdido. Eso está muy perdido. Muy bien. Oye, pues me ha encantado esta frase que deberíamos de colocarla ahí arriba de la cama, arriba de nuestra computadora, sobre todo cuando damos clases, ¿no? De cualquier materia. La formación, la relación entre profesor, estudiantes y saberes, porque los saberes no se imponen, sino se debaten. Así que esto me ha encantado, esta frase. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a un corte y regresamos. No se desconecten con nosotros. Estamos con el tema la formación de docentes en competencias matemáticas. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos de vuelta en este tercer bloque de Luciérnaga. El día de hoy estamos hablando de la formación de docentes en competencias matemáticas con el doctor Carlos Rondero Guerrero del área académica de Matemáticas y Física del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de esta casa de estudios. Y pasamos a promover para usted este libro. De verdad vale la pena. Para quienes nos siguen en redes sociales lo están viendo en imagen, se llama igual, pero para quienes nos siguen en radio, se llama La formación de profesores en competencias matemáticas. El doctor Carlos Rondero lo coordinó, pero hay muchos otros especialistas en el tema. Fue editado por esta casa de estudios y de verdad ya voy a un poquito más de la mitad y
a mí se me antoja como volver a asistir a chicos a hacer sus tareas de matemáticas. Digo, no soy del área de matemáticas, pero fui madre y tuve que pelearme con mis hijos para que aprendieran lo mejor posible las matemáticas. Y se antoja después de leer este libro decir, bueno, pues abro un taller de tareas por la tarde. A lo mejor no les voy a explicar muy bien el conocimiento de las matemáticas, pero a lo mejor sí puedo enamorarlos de la importancia de aprender bien las matemáticas. Así que, Carlos, estábamos hablando de eso. Fue muy padre el bloque anterior cuando nos dijiste, caramba, hay una relación muy interesante a la que hay que poner atención, que se perdió un tanto en el camino, ¿no? Que se volvió muy burocrático dar clases a nivel de primaria, especialmente la secundaria, donde hay que lidiar con las hormonas de las y los adolescentes, pero se perdió esa relación profesor-estudiante, pero sobre todo con los saberes. Entonces, como decías, los saberes hay que debatirlos, no hay que imponerlos, ¿no? Esa es una parte muy importante. Ahora quisiera hablar un poco más del esfuerzo que se ha hecho en esta área académica de esta casa de estudios por rescatar las didácticas en las matemáticas. Tanto así que se oferta una maestría. Ya contamos con 2 maestrías muy interesantes en esta área, la maestría de matemáticas aplicadas, pero también hay la maestría de matemáticas y su didáctica, donde tú eres profesor ahí. ¿Cuál ha sido la importancia de esto? ¿Cuál ha sido el caminar de la universidad en esta preocupación por formar docentes para que enseñen bien las matemáticas? Sí, antes de pasar a ese tema que me propone Celsa, te quiero decir algo que me parece importante remarcar. Adelante, Carlos. No es lo mismo que yo dé una clase de matemáticas de cualquier nivel, ¿no? Primaria, secundaria, bachillerato, nivel universitario, de una clase que yo le llamaría una clase plana, en donde el pensamiento que se está propiciando es un pensamiento lineal, a que dé una clase donde involucre muchos de los elementos que hemos mencionado, ¿no? La parte histórica, contextualice la parte histórica, los saberes se debaten, esos aspectos que tienen que ver con cómo se articulan los saberes matemáticos, cómo se relaciona la matemática con el lenguaje, de vez en cuando, cómo se relaciona con la música, con ese tipo de elementos que hacen atractivo el conocimiento. Y de tal manera que hay una diferencia enorme entre dar una clase de matemáticas plana, en donde todo sea declarativo, ¿no? En donde todo sean como reglas, en donde todo aparezcan como fórmulas mágicas, a decir de dónde viene, otra vez, cómo intervienen los significados, cómo ha evolucionado, todos esos elementos que hemos estado mencionando en las partes anteriores de la entrevista, ¿no? Así es, Carlos. Y bien, ahora a lo que me refieres... Perdón, te voy a interrumpir ahora rapidísimo, pero es que me recordaste a Paulo Freire, el pedagogo, que decía que todo conocimiento que tú quieras transmitir, si no lo ubicas en su vida diaria, en la utilidad que puede tener en su vida diaria, también, pues se pierde mucho ese conocimiento. Se pierde, claro, por supuesto, ¿no? Y de manera tal que hay que hacer, por decirlo de alguna manera metafórica, hay que hacer ver o mostrar al conocimiento vivo. Así es. Otra vez, es un conocimiento que nos puede venir de muchos siglos atrás, pero sigue vivo y se sigue transformando, se modifica. Otra vez, un elemento más de cómo se puede dar una clase plana es cuando el profesor piensa lo piensa y lo actúa, ¿no? Y lo pone en práctica, que el conocimiento está acabado, ¿no? Y dices, yo enseño álgebra o enseño aritmética y ya no hay nada más que decir sobre la aritmética, sobre el álgebra. Pues no, el conocimiento está en permanente transformación. Eso es dar una clase donde el conocimiento se muestra que está vivo y parte de su evolución. Oye, bueno, imagínate si el profesor explicara por qué la fotografía de la portada del libro de Baldor, por ejemplo, ¿no? De dónde viene el álgebra y por qué ilustran a una imagen tan antigua, ya sería un buen prólogo, digamos, para la clase. Por ejemplo, pues es que este matemático, y que me parece que también fue poeta Alguarismo, así es, ¿no? Otro matemático, poeta Omar Khayyam, y todos ellos fueron desarrolladores del álgebra.
y cómo se queda el nombre del matemático, se queda como el algoritmo, que es el algoritmo matemático de otro tipo, que son finalmente de otra manera reglas para seguir, ¿no? Así es. Y la parte, el álgebra, por cierto, ¿por qué se llama álgebra? Porque es el desarrollo de la cultura árabe que después llega en el siglo XVI más o menos a Europa y ahí hay un amplio desarrollo de algebristas europeos, franceses, italianos y de alguna otra nacionalidad. ¿Te das cuenta? Todo eso, insisto, todo eso coincidimos, es hacer vivo la música o el arte, también hay que hacerlo vivo y hay que saber disfrutar de todo eso. Y hay que buscar preservar esa cultura, preservarla. ¿Para quién? Para las siguientes generaciones. Y mucho de eso está olvidado. Totalmente. Bueno, regresando a la pregunta que nos decías, sí, la maestría en matemáticas y didáctica, me parece, no recuerdo exactamente, pero creo que se formó en 2003, si no recuerdo mal, 2002 podría ser, y pues hemos tenido una gran cantidad ¿cómo se llama? De formación de profesores en matemáticas y su didáctica, muchas generaciones, y de tal manera que, bueno, ha habido una incidencia importante para profesores, sobre todo de secundaria y bachillerato, pero también de nivel universitario. Claro. La mayoría en el estado, del estado, o que provienen del estado de Hidalgo, y están en los siguientes, digo, diferentes subsistemas educativos, ¿no? Bien. Y bueno, pues es una participación que nosotros quisiéramos que fuera más amplia, pero ha tenido su incidencia. La gran mayoría de los egresados de nuestra maestría, pues se sienten satisfechos no solamente de haber terminado una maestría, sino de lo aprendido, ¿no? Y buscan poner en práctica muchos de esos conocimientos, aunque te quiero aclarar, hay un aspecto que es un poco doliente, por decirlo de algún modo, es que a veces el sistema educativo los vuelve a bajar casi al mismo nivel que cuando entraron con nosotros, ¿no? O sea, a veces no hay la suficiente transformación y la suficiente reconceptualización de la formación de los profesores, y no hay una incidencia más fuerte de lo que podría hacerse, ¿no? Porque el sistema los va absorbiendo como para decir, pues lo que interesa, por ponerte un caso de tantos, ¿no? A ver, Lo que te interesa es a un supervisor que está supervisando a un profesor de matemáticas que le diga, hoy es el lunes tal día, tal fecha, ya debes de haber visto tal tema. Y si no lo has visto tal tema, entonces está mal, son puntos contra ti y demás. Y no importa cómo los veas, prácticamente en la práctica es esto. No importa cómo lo veas, lo que importa es que lo veas y que vayas pasando de tema en tema para cubrir todo el temario, ¿no? Pero con qué calidad, con qué contenidos, con qué profundidad, con todos esos elementos, eso no importa en la práctica, pues eso no sirve de mucho. O sea, que las y los egresados de esta maestría, lo ideal es que a lo mejor estuvieran coordinando una academia de matemáticas, ¿no? A nivel de segundo de preparatoria, y revisando justamente cómo se está transmitiendo el conocimiento y qué resultados, indicadores para poder decir, bueno, hemos mejorado de lo que teníamos antes. No sé, por ejemplo, el nivel de reprobación que tenemos en la primera materia de cálculo, me parece, en preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es altísima, altísima. Creo que son 7 de cada 10 alumnos en algunos años, en el primer semestre de preparatoria, que se van a extraordinario, ¿no? Imagínate un egresado de esta maestría de matemáticas y su didáctica, que se enfoque únicamente a ver qué está pasando, hacer un análisis, un diagnóstico y proponer didácticas diferentes para enseñar esa misma materia. Y eso se ha dado, se sigue dando. Nosotros mismos también tenemos propuestas en nuestros artículos de investigación y demás, pero hay poca receptividad en el medio educativo. Ese es otro detalle.
El medio del sistema educativo es poco accesible a la participación de investigadores, ¿no? En cuanto a las propuestas que salen de las propias investigaciones y en cuanto a la participación de los investigadores en la formación de profesores. Te digo algo que dicen muchos profesores. Grave error. De matemáticas, idiotas y idiotas, pero de matemáticas son los que yo tengo contacto, dicen, sí, nos dan las secretarías de educación, nos dan cursos de diferentes temáticas, pero no son suficientes para mejorar nuestros aprendizajes en la parte didáctica. O sea que se vuelve algo que ellos tienen que tomar esos cursos, pero no tienen el impacto que se requiere, ¿no? Te comento que nosotros veníamos formando, más bien organizando un evento cada año que le llamamos Coloquio de Matemática Educativa para Profesores, durante más o menos 7 u 8 eventos, y lo dejamos de hacer un poco antes de la pandemia y durante la pandemia, pues porque no ha habido condiciones, ¿no? Pero en ese coloquio participaban entre 100 y 120 profesores del estado y de algunos otros estados. En 3 días les dábamos conferencias, cursos, talleres, mesas redondas, mesas de debate, y salían contentísimos. Materiales didácticos. Ese es otro punto. Los materiales didácticos se tienen que diseñar y tienen que tener una estructura teórica y metodológica, buscando obtener una mayor incidencia. Eso también está muy descuidado en el medio educativo, la creación de materiales didácticos adecuados, pero que no surjan nada más porque es mi experiencia, porque me parece que así se debe hacer. No, tiene que surgir en gran medida como producto, sí, de la experiencia, pero también y de manera importante como resultado de los trabajos de investigación, de los proyectos de investigación. Porque eso también es ciencia. Y en este libro que tú has mencionado, afortunadamente, hay un capítulo donde se habla, por ejemplo, es un caso de modelos didácticos. Así es. Ahí precisamente ya hay una serie de actividades de carácter didáctico que se pueden poner en práctica con estudiantes de secundaria y de bachillerato y a veces hasta el nivel universitario. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero hay muchísimo más que se puede trabajar respecto a los materiales didácticos. Entonces hay que conjuntar la formación de profesores donde se incluya también el diseño de materiales didácticos. Bueno, pues vamos a un corte, Carlos, pero deja sobre la mesa temas bien importantes, nada más para recapitular de manera muy rápida. Una, combatir las clases planas, las clases sin vida. Hay que apostarle por la transmisión del conocimiento vivo, donde se haga la historia, los saberes se debatan, se articule el conocimiento con nuestra vida diaria, el lenguaje y con muchas didácticas. Hay que manejar mucha creatividad para poder mostrar ese conocimiento. Segundo lugar, recordarles que la universidad oferta la maestría titulada Matemáticas y sus didácticas, que por supuesto, ahí está la oferta, no la desaprovechen. Está un claustro de investigadores, profesores y profesoras con una gran experiencia, pero sobre todo con un gran compromiso. Y por último, este coloquio de matemáticas para profesores, que seguramente tendremos que retomarlo después de que superemos esta emergencia sanitaria, retomarlo y invitar a más profesores para que se sumen a esto, porque es urgente mejorar las competencias de las y los profesores en el conocimiento de las matemáticas. Vamos a un corte, Carlos, y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento.
Bueno, pues lamentablemente ya vamos por el último bloque, Carlos, el doctor Carlos Rondero Guerrero, nuestro invitado de hoy en Luciérnaga, con este tema, la formación de docentes en competencias matemáticas. Y por supuesto, Carlos, se nos quedan muchos temas en el tintero y me gustaría invitarte en otra ocasión a que asaltes estos micrófonos, invitar a otros de los profesores que forman parte del claustro, que ofrecen 2 maestrías en nuestra casa de estudios. Uno, la maestría en matemáticas aplicadas, que es muy interesante, y la otra que tiene que ver más con el tema de hoy, la maestría de matemáticas y su didáctica. Así que estaremos organizando otra mesa para platicar de todo esto más. Pero hay 2 temas en los que todavía tú quieres profundizar un poco más para que puedas convencer a quienes nos están escuchando de que hay que retomar el conocimiento de las matemáticas de otra manera. Uno, decías, el tipo de pensamientos que se pueden generar alrededor del conocimiento de las matemáticas y la articulación de saberes. Efectivamente, cuando se aprende matemáticas, se está de una u otra manera propiciando el desarrollo del pensamiento matemático en los estudiantes. Así es. Pero el desarrollo del pensamiento matemático involucra otros diferentes tipos de pensamiento que a veces algunos de ellos están declarados en los programas, en la currícula de secundaria, bachillerato, en fin, pero que a veces no hay una mayor profundización, no solamente en la parte conceptual de los diferentes tipos de pensamiento como los que voy a mencionar, sino también en la práctica misma del profesor. O sea, cómo lleva, por ejemplo, aquí en el libro mencionamos el pensamiento numérico, el pensamiento geométrico, algebraico, lógico, variacional, promedial. Pero hay otros tipos de pensamiento. Todos esos aglutinados van a desarrollar el pensamiento matemático. Entonces, ¿cómo conceptualiza el profesor, por ejemplo, el pensamiento numérico? Para eso, el pensamiento numérico se va a dar de manera transversal, o casi todos estos tipos de pensamiento de manera transversal en las asignaturas de matemáticas. Puede ser a veces desde primaria, a veces secundaria, o durante todo el proceso de formación de los propios estudiantes, ¿no? De tal manera que, por ponerte un caso, el pensamiento numérico se caracteriza por ocupar, además de las operaciones elementales, algunas de las propiedades numéricas más importantes, como la representación decimal, razones y proporciones, potencias, raíces, fracciones y todo aquello conmensurable o inconmensurable que se identifica con la acción fundamental de contar. Y ahí aparece algo que parece una simpleza, ¿no? ¿Cuáles son las 3 acciones fundamentales en el desarrollo de la matemática? Contar, medir y comparar. Ok. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, cuando se está trabajando con los niños, sea de primaria o de secundaria, el pensamiento numérico, cómo interviene el contar? ¿Cómo interviene el medir? Y a veces algunos profesores lo hacen de manera práctica, lo cual está muy bien, pero hay que insistir en la parte conceptual. ¿Cuándo interviene el contar? ¿Cuándo interviene el medir? ¿Y cuándo interviene el comparar? Y ese es un elemento conceptual también de articulación. Contar, medir, comparar, es un elemento de articulación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en varias asignaturas de matemáticas, primero puede ser de aritmética, puede ser que tenga que ver con el pensamiento algebraico, o tiene que ver quizás con el pensamiento lógico en otros aspectos, ¿no? Pues se van a intervenir ese tipo de acciones. Contar, medir y comparar, de manera tal que eso es transversal, y en la medida que se expliciten esos elementos, por ejemplo, entre el pensamiento numérico, el pensamiento algebraico, el pensamiento variacional, que es un pensamiento un poco más complejo, digamos, pues entonces el estudiante va identificando que efectivamente hay forma de articular lo que se ve en aritmética, lo que se ve en álgebra, lo que se ve en geometría, lo que se ve en cálculo en otro momento, porque si no, y ese es uno de los tantos vicios que se presentan. Se ven aislados, ¿no? No solamente descontextualizados, sino desarticulados. Desarticulados. Entonces, el estudiante dice, yo ya terminé el primer año de secundaria, ya estoy en el segundo año, y nada tiene que ver el segundo año con lo que tiene que ver el primero. Estoy estudiando álgebra. Ya sé que el binomio al cuadrado es tal cosa,
pero nunca me dicen nada que tiene que ver con lo numérico. Puedo poner, en lugar de A más B al cuadrado, puedo poner 5 más 3 al cuadrado y hacer intervenir las partes que aparecen en un caso y en otro, y relacionar, articular lo numérico con el algebraico. Así es que, así son pequeños ejemplos de cómo se puede hacer una transformación desde mi perspectiva más a fondo, y también usar las tecnologías. Por supuesto que tenemos que usar las tecnologías, Claro. las tecnologías son fundamentales también, pero hay que saber combinar, relacionar la parte, reestructurar la parte, ¿cómo se llama? La parte tecnológica con toda la parte conceptual, como lo que estoy hablando. Así es. Entonces, digamos, para que todo eso se vaya haciendo más rico, y también los estudiantes tengan la posibilidad de ver que en la práctica pueden ocupar la parte tecnológica, pero relacionada con los modelos matemáticos ya de mucho alto nivel. Aquí se puede hacer de manera muy, muy sencilla, pero ya irles dando a los estudiantes esa formación de que el conocimiento está articulado, el conocimiento no se termina, evoluciona permanentemente, el conocimiento desarrolla diferentes tipos de pensamientos, y etcétera, cuando estudiamos matemática, y luego relacionamos con ese tipo de pensamientos con Claro. los pensamientos que se desarrollan en física o en economía o en otras, o en música, incluyendo, ¿no? Por ejemplo, entonces... Incluso sí, que no se les escape a los maestros mencionar que pues esta tecnología que tienen en la mano, la de la computadora, pues está basada en matemáticas, ¿no? pues, O sea, por ejemplo, algo, no sí. uno camina separado del otro, ¿no? Claro, claro. Y a veces se pueden hacer, conjugar, ¿no? Por ponerte algo, le puedo decir al estudiante, calcula 1.05 al cuadrado con la computadora, y ahora te voy a enseñar cómo se puede calcular 1.05 usando elementos aritméticos y algebraicos, sin Claro. usar la computadora. Pues Y por eso, claro, y por eso una de las conclusiones tan interesantes, porque pues me tuve que chutar antes las conclusiones para poder abarcar todo esto, que no es sí, precisamente mi área, ¿no? La de las matemáticas, pues es que sí, se forma un tipo de pensamiento, una forma de asimilar la realidad y una manera de resolver los problemas. Por eso es que es tan importante, si nos están escuchando padres, madres de familia, denle la importancia que tiene el que sus hijos aprendan bien las matemáticas, porque aprender bien las matemáticas no va a importar a qué se vayan a dedicar en la vida. Lo que va a importar exacto. es que cuando caminen por la vida, cuando vayan por la calle, las matemáticas les va a dar unos anteojos de cómo mirar la realidad, pero Así sobre es. todo cómo resolver problemas. Y esa es una de las maravillas que aporta mucho este libro, La formación de profesores en competencias matemáticas, coordinado por el doctor Carlos Rondero, y bueno, pues donde participan otros profesores muy destacados y publicado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, pues ya terminó el tiempo, Carlos. ¿Con qué podrías concluir, cerrar? ¿Alguna reflexión, alguna cuestión que nos pueda servir a quienes están siguiendo este programa? Yo quisiera cerrar con esto. Yo tengo una preocupación personal, pero también está basado en la parte de mi formación como investigador y también en mi experiencia como profesor, que es la siguiente, y que me parece importante reflexionar sobre eso. Me da la impresión que cada vez más una gran cantidad de estudiantes tienen un rechazo consciente e inconsciente a pensar. Uy, Sí, ups. y como sociedad, y viéndolo como un problema macro, como sociedad, es importantísimo que una sociedad se acostumbre a pensar. Tiene que ver elementos de razonamiento, y te pongo un caso típico que tiene que ver con matemáticas, pero también con cuestiones de humanidades, ¿no? El pensamiento crítico. Claro. El pensamiento crítico es fundamental para un individuo cualquiera, pero también para una sociedad, de tal manera que desarrollar el pensamiento, el interés, el placer, el gusto por pensar, y no de manera lineal. Ahí está el pensamiento analítico, ahí está el pensamiento reflexivo. ¿Ves? Todos esos elementos que se conjugan cuando se aprende matemáticas, aunque no exclusivamente. Entonces yo aspiro a formar profesores con un pensamiento crítico, a que eso incida en los estudiantes
a tener el gusto por pensar, no solamente, ya dije, con la matemática, y por qué no a tratar de propiciar una sociedad más culta, que se interese por pensar, y que esos ciudadanos que se van formando en la familia, o que debiera de formarse en la familia, en la escuela, que hace rato lo mencioné, con un pensamiento crítico, analítico, de ser ciudadanos pensantes, participativos y creativos, dime si no, ese tipo de cuestiones separaría el cambio climático, seríamos más democráticos, seríamos más justos. Claro, sí. Carlos. Pensamiento crítico, ni más ni menos. Muchísimas Imagínate gracias. Los efectos que tenemos sobre el cambio climático, y si no tenemos conciencia y si no hacemos nosotros individuos algo por modificar la acción directa, las prácticas mismas, pues esto nunca se va a arreglar. Carlos, ha sido, claro, Carlos, ha sido de verdad un placer platicar contigo. Por favor, este espacio es para ti y para todos los del área académica de física y matemáticas. Y además, bueno, Carlos Rondero también le gusta escribir novela y cuento, y en otro momento te asaltaré para hablar sobre eso. Sí, cómo no. Las matemáticas no está peleada con la parte creativa, así que muchísimas gracias. Con la parte poética también. Exacto. Muchísimas gracias, Carlos. Se nos agotó el tiempo. Gracias. Fue un placer. Muy amable, muchas gracias, un placer también para mí. Gracias, Alfredo Barrón, por el apoyo en la producción de este programa. Él es el director de Radio Huejutla. No dejen de sintonizar esa estación tan interesante. Muchísimas gracias. Gracias a Daniela Villegas, nuestra productora en Pachuca, y a todas las personas que hacen posible que este programa de divulgación de la ciencia Luciérnaga se replique en las 6 estaciones que ya conforman el sistema universitario, y del cual me siento muy, muy orgullosa de colaborar con esta casa de estudios. Soy Elsa Ángeles, y que tenga una muy feliz y lógica tarde. Gracias. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entrevistas, información, actividades institucionales en materia de investigación. Te esperamos el próximo martes a las 12 horas. Luciérnaga. Luciérnaga. Luciérnaga.